Perfecto, muy bien. Entonces, como lo platicaba hace rato, nosotros nos vamos a encontrar con la situación de que los motores a paso son bastante versátiles. Tenemos que este tipo de motores pues nos permiten tener un control en lo que es su giro, y además nos encontramos también con la situación de que hoy en día ya hay motores a pasos de corriente alterna que pues obviamente pueden desarrollar todavía un mayor torque de lo que nosotros hemos pues a lo mejor visto cuando trabajamos con un motor a pasos de los pequeños. Entonces vamos a tratar de orientarnos desde lo que es su estructura, de lo que nosotros podemos encontrarnos en su interior que permite que funcione tal y como lo hacen. Una de las características que incluso ya platicábamos anteriormente es justamente el hecho de que cuando están apagados estos motores tienen el rotor totalmente bloqueado, debido a la presencia de los imanes que contienen para poder funcionar. Entonces, esa fuerza que tienen estando estáticos, incluso es una de sus características. Si ustedes recuerdan, tenemos lo que es el torque a rotor parado, perdón, que es uno de los datos que aparecen en las tablas de los motores. Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que es su estructura. Los motores a pasos van a estar clasificados en tres tipos. El primero son los de reluctancia variable y los de imán permanente. Y finalmente, bueno, también tenemos los de pasos híbridos. Los de pasos híbridos, como su nombre lo menciona, van a trabajar con una combinación de lo que es el motor a reluctancia variable y el motor con imán permanente. Obviamente, el combinar estas dos situaciones nos va a permitir obtener las ventajas de la estructura de los dos primeros. Ahora, de manera esquemática, esta es la forma en la que van a funcionar los motores a pasos de reluctancia variable. Nosotros vamos a tener, en este caso, lo que sería los embobinados en el estator. Aquí solamente se presentan tres polos, pero obviamente un motor a pasos, como nosotros ya lo platicábamos, va a tener ángulos mucho más pequeños. En este caso, con el esquema que nosotros tenemos, podemos manejar lo que sería un trabajo pues alrededor de 60 grados de diferencia, serían pasos de 60 grados, que obviamente nos darían velocidad, pero no nos darían mucha precisión. Pero nosotros sabemos perfectamente que los ángulos que se pueden obtener son hasta de 1.8 grados. Esto debido a lo que es el ranurado de nuestros estatores y nuestros rotores. Como lo podemos ver en la imagen de la izquierda, nosotros vamos a tener esas ranuras que me van a generar la presencia de los polos. Esos polos, pues obviamente mientras más sean, pues mejor vamos a tener distribuido nuestros pulsos, nuestros ángulos. En el estator y en el rotor nosotros podemos lograr un máximo de 100 ranuras, generando al mismo tiempo 100 polos que nos pueden permitir justamente el dividir nuestros ángulos hasta en 1.8 grados. En este caso, o en estas situaciones,
se puede decir que es el máximo permitido de manera, digamos que práctica. ¿Por qué? Porque muy seguramente podemos generar más polos, quizás el doble, para tener ángulos más pequeños, pero no es de una naturaleza práctica el hacer o el generar ese tipo de divisiones. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente al ser mucho más pequeñas, nosotros necesitamos herramental mucho más preciso y los procesos se hacen mucho más tardados. Entonces, los precios se elevan demasiado. En este caso, nosotros vamos a generar esos polos de manera física, por medio de los ranurados. Mientras que en nuestros polos eléctricos, nuestros polos electromagnéticos, se pueden generar hasta 8 polos principales que nos van a permitir justamente el giro y el manejo de las pulsaciones para poder ir impulsando a nuestro rotor. De manera comercial, nosotros vamos a encontrar este tipo de motores con pasos de 18 grados hasta 1.8 grados. Se puede decir que el paso más grande es el de 18 grados y el paso más pequeño es el de 1.8. El de 18 grados a nosotros nos va a, pues obviamente, representar de manera física alrededor de 10 ranuras. Entonces, pues realmente nosotros pudiéramos necesitar a lo mejor mayor precisión, pero como ya lo vimos anteriormente, tenemos la opción de poder trabajar con lo que es las pulsaciones, con los pasos de la señal. Ya vimos que podemos trabajar con medio paso, con un cuarto de paso, y obviamente eso nos va generando pequeños brincos, pues obviamente mucho más pequeños, valga la redundancia, de lo que pueden ser de manera convencional con un paso completo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paso de 18 grados con señales de un cuarto de paso, nosotros podemos convertirlo en un paso de 4.5 grados. Obviamente, esto es haciendo el manejo de lo que es la programación, de la alternancia de las señales. Ahora, un paso de 4.5 pues obviamente tiene mucho mayor precisión. Pero supongamos un motor de esta naturaleza con pasos de 18 grados, pues obviamente se puede considerar que son de los más baratos. Si nosotros no nos vamos al extremo, si consideramos un motor de 7.5 grados, nosotros tendríamos pasos de 1.875 grados, prácticamente lo que me estaría dando el motor con mayor precisión y no me saldría tan caro. Entonces, esas son algunas de las opciones que nosotros podemos tener. Obviamente, si la operación nos lo pide, tener mucho mayor precisión, imagínense un motor de 1.8 con pasos de un cuarto, estamos hablando de 0.45 grados, ni siquiera medio grado. Tenemos muchísima mayor precisión. Obviamente, como lo menciono, pues tendría que ser algo que valga la pena tener ese tipo de precisiones. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros podemos ver del lado derecho es el esquema de un motor de pasos de imán permanente. En este caso, pues obviamente ya es un poquito más tomando en cuenta lo que es la estructura del rotor que va a tener los imanes de mucha fuerza que se van a acomodar o se van a acoplar a lo que son nuestros polos.
Y por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un rotor con 6 polos. Y nosotros vamos a ir alternando, en este caso, lo que es la energía en cada una de las bobinas. Aquí se hace la, digamos que contraposición. Si nosotros podemos ver, tenemos pues la generación de 2 polos, por lo que sería el estator, al menos en el esquema, y un rotor con 6 polos, en este caso que serían debido a los imanes permanentes. Esta, digamos que alternancia, falta de alineación directa, nos va a permitir precisamente generar ese impulso, perdón, ¿por qué? Porque en el momento que estamos energizando el polo A1, A2, es el que va a jalar al imán. Entonces, pues obviamente se alinea, como en este caso, como podemos verlo. Pero si hacemos la alternancia, dejamos de energizar A1, A2 y energizamos B1 y B2, entonces, dependiendo cuál es la tendencia de giro, nosotros podemos, y obviamente también la polarización, nosotros podemos generar que nuestro motor, en este caso, bueno, que el rotor en este caso, debido a los polos, los que no están alineados, los que están, digamos que mitad y mitad para un lado, para B1 y B2, pues se van a alinear, se van a acomodar, uno de los dos, dependiendo, como lo menciono, de la polaridad con la que se energice. Obviamente de eso, pues se va a tener cierto control. Ok, entonces se manda la señal, el rotor se mueve y se alinea ahora con los polos B1, B2. Obviamente apagando los polos A1, A2. Y enseguida se apaga el B1, B2 y se vuelve a encender A1, A2. De esa manera nosotros vamos logrando lo que sería justamente el giro. Ok, entonces así es como funciona nuestro motor de imán permanente, que son algunos de los más usados, de hecho. Ahora, debido precisamente a los avances que se han tenido en la tecnología, pues obviamente, si nosotros podemos tener un imán híbrido, perdón, un motor híbrido, pues tenemos que aprovecharlo. En este caso, nuestro rotor va a tener 2 bloques de polos imantados. Esto nos va a generar una mayor precisión. Si ustedes se dan cuenta, en el anterior nosotros tenemos lo que serían nada más 6 polos. Pero, pues obviamente esto es debido a la cuestión de fabricación. No puedo poner demasiados polos para que pues tenga mayor unos pasos más cortos, ¿no? En este caso me lo muestran, mi paso es de 30 grados, que es el ángulo que se va a estar moviendo cada vez que voy alternando el impulso. Pero en el siguiente caso, pues obviamente mi ángulo se reduce todavía a la mitad. Nos queda, bueno, en este caso, nosotros tenemos, ya no son 6 polos, como en el caso anterior, o ya no son pares de 6, ahora son pares por 10. Uno de mis imanes va a ser totalmente negativo y el otro imán va a ser totalmente positivo. O uno va a representarme norte y el otro me va a representar sur. En este caso, nosotros tenemos, como lo mencionaba, 10 polos o una alternancia de 5 pares.
Y nosotros podemos lograr un paso de 18 grados sin gastar tanto. ¿Por qué? Porque en este caso, pues es más fácil crear un imán con 6 puntas, perdón, con 5 puntas, porque tiene menos, hallar o generar uno de 6. Pero aquí la ventaja está en que nosotros vamos a generar o vamos a ensamblar de manera que se contrapongan, y las bobinas de nuestro estator pues nos van a seguir jalando, nos van a seguir alternando, pero ahora el paso es mucho más corto. Esta es una forma pues obviamente mucho más barata para que nosotros podamos tener mayor precisión. Es como cuando ustedes están, y probablemente lo hayan visto o lo van a ver, como cuando se está maquinando un engrane. Cuando yo maquino un engrane, dígase de 10 dientes, pues es más fácil a que yo esté maquinando un engrane de 100 dientes, ¿sí? O un engrane así en corto de 20. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en este caso es como si yo maquinara 2 engranes de 5, pero me van a funcionar como si fuera un engrane de 10. Me sale más rápido, más barato, y necesito procesos menos elaborados, con menor precisión para poder generar la fabricación de este tipo de motores. De ahí la ventaja, y de hecho hoy en día los motores que ustedes ocupan o que llegamos a utilizar en algunas prácticas son precisamente de esta naturaleza. Tienen mucho mayor fuerza, tienen mayor estabilidad. Y obviamente, como lo menciono, terminan siendo mucho más baratos. Ok, entonces esas son las situaciones que nosotros vamos a tener con respecto a la clasificación de este tipo de motores. Esta es la estructura que nos permite trabajar con ellos de esa manera. Obviamente, bueno, aquí nosotros tenemos la alternancia de 2 polos. Como lo mencionaba, podemos llegar a tener la alternancia de 8. Y eso pues obviamente nos permite una mayor precisión. ¿Por qué? Porque el ángulo de movimiento pues se vuelve mucho más pequeño, ¿sí? Esa es la cuestión que nosotros vamos a encontrar. Y la alternancia me permite justamente lo que nosotros platicábamos con respecto a las señales. Señales para medio paso o señales para incluso un cuarto de paso. Y eso es lo que a nosotros nos permite trabajar de mejor manera. Esta es la estructura justamente de este tipo de motores. Si ustedes llegaran a desarmar alguno de los motores con los que han trabajado, con los que llegan a trabajar, son así. Nosotros vamos a encontrarnos un rotor que parece un rotor dentado, como si fuera un engrane, como si tuviera 2 engranes pegados. Probablemente ya los hayan visto, se les haya hecho curioso, pero no se hayan detenido a pensar la razón de ser de todo esto. Y como lo pueden ver, en la parte del estator nosotros tenemos ahí también lo que son las ranuras, pero de lo que son los pasos, y también obviamente las ranuras para lo que son los embobinados. Entonces, estos son los rotores a pasos, perdón, los motores a pasos que hoy en día son más empleados, obviamente por las ventajas técnicas y de control que nos permiten tener. Esta es la estructura que nosotros vamos a encontrar en este tipo de rotores. Obviamente vamos a encontrarnos, tal vez ustedes también lo hayan visto en su momento, los motores a pasos tienen, bueno, de un mínimo de 3 conexiones o de 3 puntas que nos van a permitir poder hacer esa alternancia, depende cómo estén organizadas las bobinas a su interior. Los más comunes tienen 4 puntas
que son las dos puntas de los dos embobinados, de embobinado A y embobinado B, que es lo que nosotros veíamos de manera esquemática ahorita. Pero también nos podemos encontrar con motores a pasos de 6 y hasta de 8 puntas. Obviamente eso nos permite tener una mayor opción para poder trabajar con los pasos intermedios o con fracciones de pasos. Perdón. Estábamos en esto. Ok, entonces, esa es la estructura a grandes rasgos que nosotros vamos a encontrar de estos motores. Como ya lo sabemos, nosotros podemos tener motores unipolares y motores bipolares. Obviamente un motor bipolar a nosotros nos va a dar una mayor amplitud de lo que es la operación, ¿sí? Va a trabajar igual con dos bobinas, pero sus conexiones internas nos permiten, digamos que tener una mejor distribución de las señales para poder generar los pasos intermedios. Esta es una tabla de especificaciones que nosotros podemos encontrar o que podemos ver con respecto a este tipo de motores. Esta tabla de especificaciones normalmente viene acompañando el motor. Tenemos lo que es el voltaje de operación, corriente directa en este caso. Se trata de motores pequeños, como los que ustedes llegan a conectar o han llegado a conectar con un Arduino. La resistencia en cada devanado. La inducción para cada devanado en milihenrios. El momento de torsión de retención, en este caso el momento o la fuerza con la que se va a quedar bloqueado cuando está apagado. Luego tenemos el momento de inercia del rotor. Y luego el momento de torsión de detención, pero en este caso con los equivalentes de onza pulgada. Bueno, tenemos dos datos de torsión de detención. Y nos dice aquí en la tabla que uno está medido con dos fases energizadas. Luego tenemos el ángulo recorrido por paso. En este caso, como lo mencionaba, pues obviamente de manera comercial, a nosotros incluso nos llega a convenir conseguir uno de este tipo, de 7.5 grados. ¿Por qué? Porque con la división de los pasos, con las fracciones de pasos, nosotros podemos lograr bastante buena precisión con los movimientos, con las señales que le estamos mandando. La tolerancia de ángulo recorrido por paso, que en este caso, si ustedes recuerdan, son los grados que pudiera llegar a fallar después de cierta cantidad de revoluciones. En este caso son 5 grados. Pasos por revolución serían 48. Temperatura máxima de operación. Estas también, bueno, estos son datos que debemos tomar en cuenta. 100 grados centígrados. Rango de temperatura ambiente de operación cuando está trabajando de menos 20 hasta 70 grados. Y de almacenamiento desde menos 40 hasta 85 grados. Y ustedes dirán, bueno, nunca vamos a tener un motor en un ambiente a 70 grados. Porque el ambiente normalmente no llega ni a, bueno, al menos en la región, no llega a más que quizás 35 grados. Pero, ¿qué sucede cuando este motor está rodeado de otros elementos que están generando calor? Ahí es cuando nuestro motor se puede ver expuesto a estos niveles de temperatura. Luego viene lo que es el tipo de cojinete.
Para este caso son los de casquillo de bronce. El cojinete son los elementos que permiten que nuestro eje gire. El casquillo de bronce es el famoso buje, ¿sí? Cuando no tenemos valeros o cuando no se utilizan valeros, se pueden utilizar bujes, o en este caso, como lo menciona aquí, casquillos de bronce. Normalmente cuando tenemos el uso de casquillo de bronce, eso quiere decir que nuestras velocidades pueden ser muy altas y la carga para la que está preparado el motor pudiera ser no tan grande, debido justamente a que nos permite el uso de este tipo de elementos que son más susceptibles al desgaste si tenemos algún detalle. Luego nos presenta la resistencia de aislante, el voltaje de resistencia dieléctrica, el peso y los conductores. ¿Cuánto soportan nuestros conductores? No, más bien, el calibre de nuestro conductor. En este caso es de calibre 26 AWG. Obviamente las siglas en este caso del AWG nos indican cierto grado de protección contra el calor. Y como lo vimos en su momento con los motores convencionales, tenemos lo que es nuestra gráfica de lo que sería el par de torsión contra la velocidad. Como es normal también adivinarlo, mientras más rápido trabaje nuestro motor, menos fuerza va a poder desarrollar. ¿Ok? Eso es algo que nosotros podemos ver pues, prácticamente de manera general. Sucede con los vehículos automotores. Si nosotros revolucionamos mucho el motor, lo podemos ver en la caja de velocidades. Los engranes de velocidad muy alta tienen los dientes muy pequeños, no son para carga. Y los engranes de velocidad baja tienen los dientes más grandes y gruesos. El mismo engrane es mucho más grueso y nos permite precisamente eso, cargar, generar potencia mucho mayor de la que se utiliza. Muy bien, bueno, enseguida nosotros nos vamos a encontrar con lo que son algunos de los controles que se utilizan. Este es un esquema general para el trabajo con el devanado bipolar. Obviamente nosotros vamos a tener acceso directo por medio de un devanado a lo que es el par A1, A2, los embobinados A1, A2, y del otro lado a los embobinados B1 y B2. Y como lo platicábamos anteriormente, en un momento nosotros vamos a tener el cierre de los elementos Q1, Q4, Q2 y Q3, que nos van a permitir ir generando justamente ese impulso para energizar. Es como un flasheo. Cerramos y abrimos, pero lo vamos haciendo de manera alternada. Primero las A, luego las B. Pero también nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Si yo cierro Q1 y Q2, el flujo de la energía es de izquierda a derecha. Si yo cierro Q3 y Q4, el flujo de la energía es de derecha a izquierda. Eso también va a influir en la forma de la señal que nosotros le vamos a mandar, en este caso al motor, para poder tener ese impulso. Y exactamente lo mismo va a suceder
con lo que es la bobina B1 y B2. Ahora, los Q son contactos que nosotros ya digamos que en la realidad vamos a sustituir o vamos a posicionar a donde aparecen esos contactos, vamos a utilizar transistores que pueden pues obviamente cerrar y abrir de manera precisa, obviamente con la alternancia que se les para la que están diseñados. Y como nosotros lo hemos visto anteriormente, pues vamos a tener nuestras tablas de los pasos. En este caso, de pasos completos. Y como lo mencionaba, en un tanto vamos a cerrar Q1, Q2, lo que sería de la bobina A1, A2, y luego enseguida se cerraría Q5 y Q6. Y nosotros podemos ver esa alternancia en los polos que tenemos. Lo que vamos a generar es de que nuestro campo electromagnético parece que vaya girando. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo vamos a ver aquí. Inicialmente tengo el norte arriba y el sur abajo. En el siguiente nosotros vamos a tener el paso del sur hacia la izquierda. ¿Qué es lo que sucede? En el siguiente paso pasa a la parte de arriba y en el siguiente paso se pasa a la parte de la derecha. ¿Cómo? Con el switcheo que estamos viendo y que está digamos que ejemplificado en el circuito que nosotros vimos de manera previa, ¿sí? Entonces, como lo mencionaba, es como si nosotros estuviéramos presionando pequeños botones donde nosotros vayamos cerrando esos contactores. En este caso, para lo que sería corriente directa pueden ser transistores. Si nosotros lo estamos haciendo con corriente alterna, esto se puede hacer también con elementos electrónicos, pero ya con el uso de lo que es la electrónica de potencia, que es el tema que vamos a ver en la siguiente unidad. Y así como lo vemos, pues obviamente tenemos la posibilidad de generar los pasos intermedios. ¿Cómo lo podemos ver acá? Si nosotros vamos alternando con los medios pasos, como ustedes recuerdan, entonces podemos tener señales como lo tenemos aquí. Ya no solamente va a ser totalmente de norte a sur, sino que además vamos a ir alternando a los medios pasos. De esa forma nosotros podemos generar la tabla que está en la parte de abajo, con el switcheo, pues obviamente ya ajustado de esta forma. El control nos lo va a dar, como ya lo mencionábamos, una programación. La programación me va a permitir empezar a mandarle señales justamente a los transistores que me van a estar cerrando y abriendo las compuertas para que la energía pase. Eso es lo que va a estar sucediendo. Entonces, obviamente estos circuitos en algún momento ya vienen de cierta manera predeterminados para que nosotros tengamos este tipo de funcionamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, obviamente nosotros en el motor, como les menciono, normalmente vamos a tener 4 puntas, que son los extremos, que me van a permitir tener los extremos de las dos bobinas. Tengo las dos puntas de un lado, que son de la bobina A1 y A2, y las otras dos puntas que son de la bobina B1 y B2. Y obviamente en mí estaría hacer el arreglo de los transistores, de la alimentación, y obviamente también meterle la parte de la señal a los transistores para indicarles cuándo van a abrir y cuándo van a cerrar.
Estas son como apagadores prácticamente. Esa es la función que van a tener esos transistores. Le mando señal, es como si lo estuviera aplastando para encender. Le vuelvo a mandar otra señal, es como si estuviera aplastando para apagar. Justamente eso es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, pero la forma en la que Es nosotros una tabla vamos... de verdad, ¿no, Inge? ¿Perdón? Es como una tabla de verdad, ¿no? Exactamente, de hecho, precisamente por eso ustedes trabajan con las tablas de verdad, porque estos son encendidos y apagados, ceros y unos. El on es un encendido y el cero es un apagado, o la línea que nosotros tenemos ahí atravesadas son apagados. Entonces, justamente como bien lo mencionas Pablo, son como tablas de verdad. Este es pues justamente lo que representa. Precisamente por eso, por esa razón, ustedes en algún momento con la electrónica de potencia pueden generar controles tan precisos como se pueden tener con un PLC. Pero obviamente, pues si ustedes ya pasan por una tabla de verdad, quiere decir que el circuito que están preparando, pues ya está listo para generar un resultado, digamos que ya preestablecido, algo que ustedes ya estudiaron, que decidieron cómo va a ser y su tabla de verdad les está generando esa situación. Esto lo pueden hacer, como bien lo refieres, con compuertas. Eso es lo que va a pasar en algún momento. Se los mencionaba anteriormente. Si yo tengo energía, este, en corriente alterna, yo la voy a rectificar, voy a tratar las señales, las voy a empezar a generar en pulsaciones, que obviamente eso no se puede controlar en lo que es la corriente alterna, pero sí se puede controlar en lo que es la corriente directa. Ahora, eso eh, pues nos va a permitir después, volviendo a generar una inversión de energía, pues ya mandarle señales de potencia a un motor, que es más o menos lo que nosotros hemos estado haciendo con lo que es el control electrónico y luego ya nada más pasarlo a lo que son los relés de potencia. Más o menos es algo parecido. Ok, entonces, de cierta manera, como les mencionaba, ustedes quizás ya lo hayan hecho, porque en algún momento tal vez ya conectaron un motor a pasos a un Arduino. Pero esta es la base, el hecho de comprender cómo funcionan estos motores para que cuando yo los quiera controlar diga, ah, bueno, simplemente son encendidos y apagados. Por eso yo tengo que armar este circuito así así y por eso el programa me tiene que mandar las señales o avisarle a ciertas partes que tienen que estar encendidas o tienen que estar apagadas bajo ciertas condiciones. Y aquí, como lo hemos visto en algún momento, vamos a tener lo que sería el control. Bueno, aquí me lo menciona que es de medio paso. Obviamente hay pues una posibilidad de más señales. Y esto es lo que pasa. Eh, Nosotros vamos a tener justamente el aprovechar que para dar un giro, en este caso un giro completo, yo voy a necesitar 8 pulsaciones. 8 pulsaciones alternadas para poder dar una vuelta, ¿sí? Y en este caso, bueno, es el más sencillo. Solamente estoy trabajando con 2 polos. Y cada paso, cada vuelta, a mí me genera 90 grados. Pero esto está, bueno, obviamente para que nosotros lo podamos
ir aplicando en algún momento. Muchas veces sucede, obviamente se los voy a comentar, que estamos acostumbrados a lo mejor a tener el control desde un Arduino. Es de lo más normal que nosotros pues empecemos por ahí para algunas de las aplicaciones. Pero pues obviamente un Arduino no me va a digamos que soportar un trabajo de potencia. Entonces es importante que nosotros comprendamos este tipo de funcionamientos, la base de cómo se mueven estos motores, para que nosotros cuando lo necesitemos digamos, bueno, voy a necesitar un arreglo así, me consigo los transistores. Normalmente para este tipo de trabajos, cuando no los conectamos a una tarjeta inteligente, se utiliza por barato el MOSFET, que quizás también ya lo hayan visto, ya lo conozcan de alguna de las aplicaciones de automatización. Y justamente ese elemento nos sirve para poder estar haciendo de compuerta, por la capacidad de frecuencia que puede manejar. Y eso también la capacidad de frecuencia a nosotros nos va a ayudar también para ver qué tan rápido se puede mover nuestro motor, ¿sí? Porque dependiendo de las pulsaciones, de los switcheos que pueda lograr un MOSFET, ya lo vamos a ver más adelante cuáles son las comparaciones de sus valores de frecuencia comparados con otros. Obviamente hay elementos mucho más precisos, pero que pues son más caros. Entonces el uso del MOSFET está bastante difundido precisamente para este tipo de aplicaciones, para servirnos de compuertas para el control de estos motores. En el caso de un devanado unipolar, nosotros vamos a tener de cierta manera este tipo de arreglos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que nosotros vamos a tener el switcheo ahora nada más con cuatro compuertas. Una que va a permitir que la corriente vaya de A1 a A2 y otra que va a permitir la corriente de 1A a 2A. ¿Esto qué representa? Bueno, si nos damos cuenta, ahora resulta que para el devanado unipolar nosotros vamos a tener dos bobinas en cada soporte del estator, ¿sí? Eso nos va a permitir justamente la alternancia. Cuando yo energizo el Q1 voy a tener un sentido, cuando energizo el Q2 voy a tener otro sentido, y lo mismo va a pasar con la otra bobina, con la B1 y la B2. Al final yo voy a tener esa alternancia que me va a permitir impulsar el motor. Pero esta es la forma en la que están conectadas y la manera en la que nosotros podemos impulsar nuestros motores para que puedan girar. Y bueno, por consiguiente nosotros también vamos a tener controles muy propios para este tipo de trabajos. Aquí adelanto, bueno, ya nada más como para cerrar. Este es un control para alta velocidad. Nosotros vamos a tener pues el arreglo. Tenemos un transistor que está representado por el Q1. Tenemos una resistencia, un embobinado y un diodo que nos va a permitir justamente tener protegido nuestro transistor. Ahora, normalmente nosotros en lo que es los libros, en lo que es la bibliografía, nos encontramos con que las gráficas de señal
son como la que tenemos del lado izquierdo. Ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Las señales, como lo podemos ver aquí, normalmente nos aparecen muy regulares. E incluso cuando ustedes llegan a operar un osciloscopio, pues en el libro o incluso en el dibujo bueno, no tanto en el dibujo del pintarrón, pero nos llegan a pintar que la onda senoidal que tiene esta forma, ¿no? Nosotros la tenemos que identificar. Ahora, resulta que probablemente a ustedes ya les haya pasado, cuando están trabajando con el osciloscopio, la onda senoidal no tiene esa forma. Normalmente es irregular, tiene piquitos a lo largo de su estructura. Y a veces no es tan bien delineada, ¿no? O tan bien formada. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede precisamente que nosotros vamos a estar a expensas de algunas variaciones, algunos elementos que nos van a generar un ruido. Y la otra situación es, en el caso de este tipo de elementos, sobre todo las compuertas, vamos a tener el pequeño gran detalle de que realmente no reaccionan tan rápido como lo dicen. Nuestra gráfica no es totalmente regular. Bueno, obviamente aquí me salió bastante chueco. Vamos a ver si se puede mejorar. Realmente sucede que cuando yo enciendo, cuando le doy la orden a la compuerta de encender o de cerrarse, entre que se cierra, ya pasa un tiempo determinado. Y luego el cierre no es de golpe, es gradual. Dentro de lo que son sus tiempos, obviamente estamos hablando de milésimas de segundo, pues obviamente su switcheo no es de golpe. Y cuando yo le digo que se apague, no baja o no simplemente se apaga, sino que se empieza a desenergizar poco a poco. Por decirlo de alguna forma, como ya lo menciono, estos son tiempos muy, muy pequeños. Entonces, esto nos condiciona a que vamos a tener tiempos perdidos para lo que es la operación. Si ustedes comparan la gráfica de la izquierda con la gráfica de la derecha, la gráfica de la derecha me muestra el tiempo perdido, el tiempo que no se está aprovechando trabajando, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a tener realmente esta parte como tiempo de operación, y además este tiempo yo no voy a poder estar ocupando, no voy a poder mandarle otra señal durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque el aparato o la compuerta se puede terminar quemando, porque apenas se va desenergizando y de repente la volvemos a cargar, ¿sí? Ahí podemos tener problemas. ¿Por qué? Porque no terminamos de marcar ese tiempo o ese momento de apagado. Son milisegundos, pero los tenemos que considerar. Ahora, hay formas en las que nosotros podemos reducir ese tiempo de operación, ¿sí? En este caso, una de las formas es haciendo uso de una resistencia extra. Los trabajos, la actividad, los problemas para esta semana están orientados justamente con respecto
a algunos de estos casos. ¿Ok? Entonces, bueno, más tarde les voy a elaborar los videos de las actividades. Les comparto esos videos para que puedan resolver la actividad de esta semana, para que la vayamos comprendiendo. Y les encargo también el avance del reporte. Algunos no me lo mandaron, algunos tuvieron retrasos. Ya platicamos con algunos, de hecho, para aclarar algunas dudas que había. Vamos a darle seguimiento. Les comparto más tarde, como les menciono, lo que sería el video donde se va a ver cómo resolvemos la actividad. ¿Ok? Entonces, por hoy sería todo con respecto a nuestra clase y nos vamos al siguiente enlace, que sería el de la tutoría grupal, por favor.